Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si alguien te preguntara, ¿qué eres tú? Fíjate, no te están preguntando tu nombre, o dónde vives, ni a qué te dedicas. Si la pregunta es simplemente, ¿qué eres tú?, ¿cómo responderías? Una de las mejores respuestas a esa pregunta es, yo soy alguien que adora al Dios vivo. Eso es importante porque para eso nos creó Dios, para adorarle, para servirle, para darle gloria. Si queremos hacer eso, la adoración es fundamental. No podemos agradar a Dios si no estamos comprometidos con adorarlo. Dios nos ha dado una herramienta muy eficaz para adorarlo, y estoy hablando del libro que vamos a estudiar hoy, el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos encontramos las oraciones del pueblo de Dios. Debemos entender que Dios, solo por ser quien es siempre digno de adoración, y no solo debido a quien Él es, sino además por sus obras maravillosas. Adorar a Dios no es simplemente ir a una congregación una vez por semana o varias veces por semana, o reunirnos con personas para alabar, orar y estudiar la palabra de Dios. La adoración también puede ser a solas, y debería haber un énfasis en esto, en que tú, individualmente, adores a Dios día tras día, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y me preguntarás, ¿cómo puedo adorar a solas? Muy sencillo. Lee el libro de los Salmos. Cuando leemos los Salmos en oración y en alabanza, como una ofrenda delante de Dios, vamos a estar adorándole, y esa adoración va a traer un cambio en nuestra vida, un cambio divino, un cambio recto. Aprende este principio. Fuimos creados para adorar a Dios, y solo nos convertiremos en lo que Dios quiere que seamos, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos con entendimiento, con sabiduría, con conocimiento, si tomamos en serio su mandato de adorarlo. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de los Salmos, en el Salmo 47. Este es un salmo que nos habla de una manera muy directa y sencilla. Vemos quién es Dios y vemos las cosas maravillosas que Él ha hecho y qué hará. Y por causa de este maravilloso programa de Dios, de su plan, de su propósito, por causa de su voluntad, nosotros debemos adorarlo. Y tenemos que hacerlo no solo una hora a la semana o unas pocas veces por semana, sino diariamente y a lo largo del día. La adoración debería ser el fundamento de tu vida. Y la fe siempre conduce a que adoremos a Dios. Así que comencemos. Libro de los Salmos en el Salmo 47, que inicia con una inscripción. Como ya debes saber, en hebreo la inscripción es el primer verso, que comienza con la frase Lamnatzheach. Este es un término que significa al director principal de la música, al líder de la orquesta. Pero como he dicho varias veces, esta palabra lleva implícito el concepto de victoria, en el sentido de provocar la derrota del enemigo. Esto resalta el hecho de que si queremos vivir una vida victoriosa para Él, la adoración tiene que ser una prioridad en nuestra vida.
Así que dice al músico principal por los hijos de Coré, este grupo de levitas, y luego dice Mismor, un salmo. El término salmo, como he mencionado antes, esta misma palabra, en una construcción diferente como sustantivo, tiene que ver con tijeras de podar. Esas tijeras especiales que se usan para remover cosas que no son útiles. Cosas que no representan ningún beneficio para una planta. Así que nos deshacemos de eso y el mensaje es este. La adoración ilumina las cosas en nuestra vida que necesitamos remover. En otras palabras, cuando adoro a Dios, una parte, y yo sugeriría que es una gran parte de la experiencia de adoración, es ser convencidos de pecado. Por eso es muy problemático hoy en día que hay gente que no quiere congregarse o que no quiere asistir a cierta conferencia porque saben que oirán un mensaje que puede convencerlos o que puede hacerlos sentir incómodos. La adoración tiene ese efecto, porque cuanto más nos acercamos a Dios, la Biblia dice que una faceta de Dios, una de sus características principales es que Dios no solo es amor, sino también es luz. Y eso significa que Él me ilumina. Eso significa que puedo verme a mí mismo a través de la adoración como Él me ve, bajo su perspectiva. Y en ese momento puedo descubrir cosas en mi vida que no le agradan, cosas que debo cambiar, cosas de las que Dios me convence. Si no estamos interesados en aprender cómo Dios nos ve, si no queremos caer bajo su convicción, lo que le estamos diciendo es, Dios, no eres lo suficientemente importante para mí como para que yo quiera cambiar. Muchas veces hacemos cambios en nuestra vida por causa de las personas que amamos. Bueno, con más razón deberíamos hacer esos cambios por amor a Dios. Así que leemos aquí el verso 2 en el texto hebreo, que es el verso 1 en la mayoría de las Biblias. Todos los pueblos. Y está en plural. Es un término muy amplio e inclusivo. Todos los pueblos. ¿Qué dice? Bueno, literalmente significa, porque tiene la palabra kaf, que es la palma de la mano, y luego un término que significa hacer un ruido, un sonido. Así que obviamente está hablando de aplaudir. Y este es uno de los versos bíblicos que nos enseña que aplaudir a Dios, dar palmas con las manos delante de Él, es un acto apropiado de adoración. Y es interesante porque aplaudir va mucho más allá de una o dos o una docena de culturas diferentes, sino que es algo que permea a través de todas las culturas, esta expresión. Así que dice, haced ruido ante Dios, aplaudiendo, reconociéndolo, dándole aplausos a Dios. Es una expresión de acción de gracias, y la acción de gracias proviene del reconocimiento. Así que dice aquí, reconózcanlo, esa es la implicación. Todos los pueblos, todo el mundo es llamado a reconocer a Dios en su vida, y el contexto es que reconocemos a Dios en nuestra vida por la adoración. Luego dice, y está en plural, refiriéndose a todos los pueblos. Dice, gritad a Dios con voz de, y la siguiente palabra es riná. Es una palabra llena de gran emoción. Algunos dicen que se relaciona con una victoria esperada, que Dios va a moverse a favor de estos individuos. Así que se supone que gritemos con gozo a Dios, quien es la fuente de la victoria. Y debemos ser personas que reconocen eso, que Dios va a traer la victoria a mi vida. ¿Por qué? Porque me está trayendo a un reino, a su reino, un reino de gloria y de perfección, un reino donde las bendiciones de Dios y su presencia lo dominan todo. Verso 3 en hebreo, verso 2 en español. Porque el Señor Altísimo.
Lo que esto quiere decir es que el Señor es supremo. Y cuando hablamos de este término que en hebreo es Hashem Elión, implica que Él está sobre todos nosotros. Y es un llamado, como veremos en un momento, es un llamado a someternos, a rendirnos, a entregarnos a Él. Rendirse ante alguien significa realmente reconocer que ese alguien tiene el camino correcto. Y solo es Dios quien tiene el camino correcto para todas las personas. Por eso necesito someterme a Él en cada aspecto de mi vida. Aquí es donde surgen los problemas. Cuando hay ciertas áreas en mi vida o en tu vida donde no queremos que Dios intervenga, no queremos que Dios sepa, no queremos que Dios las cambie, queremos ser dueños de eso. Dios, te entrego esto, te entrego aquello, pero estas cosas son mías. Son para mí, son demasiado personales. Así no es como piensa un verdadero siervo de Dios. Queremos entregar todas las cosas delante de nuestro Señor. Y por lo tanto, leemos aquí, porque el Señor Altísimo es, ¿y cuál es la siguiente palabra? Norá, que significa asombroso. Proviene de la palabra hebrea para temor. Entonces, como Dios es un Dios asombroso, somos llamados a temerle. ¿Qué significa eso? Darle a Él la prioridad. Y aquí está la clave. La prioridad sobre todas las cosas. Deberíamos ser hombres y mujeres de fe que invitamos a Dios a cada aspecto de nuestra vida. No hay nada que queramos ocultar, ni área alguna donde no queremos su influencia. Cuando le negamos el control de algo, demostramos falta de fe, porque servimos a un Dios que es asombroso. Dice, porque el Señor Altísimo es asombroso, Él es el gran Rey sobre toda la tierra. Y la implicación es, si Él es el gran Rey sobre toda la tierra, ¿no debería estar sobre cada aspecto de mi vida? Así que una de las cosas que puedes hacer es detenerte un momento y orar a Dios así. Dios, ¿hay algo en mi vida que no te he entregado? ¿En lo que tal vez no soy sumiso? ¿Algún área en la que aún estoy manteniendo el control, gobernando? ¿Algo en lo que yo soy el Señor y no tú? Esas áreas serán las puertas de entrada del enemigo. Él va a identificar esas puertas e intentará entrar por ellas con el fin de desviarte. Así que la única solución para eso es invitar a Dios a tener el señorío. Él es el Señor, pero también debes invitarlo a ejercer influencia y autoridad sobre cada aspecto de tu vida. Y luego noten lo que dice el siguiente verso. Si lees esto rápidamente en hebreo, pensarías que dice Yidaber, Él hablará. Pero cuando lo miras con cuidado, no es Yidaber, sino Yadber. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Yidaber está en el modo Piel, que en el caso de esta raíz verbal significa Él hablará. Pero aquí está en modo Hif'il, que es una construcción verbal diferente. Es la misma raíz, pero con una forma gramatical distinta. Por esa razón, no dice Él hablará, sino que dice Él hará someter. Él gobernará o subyugará. Creo que sería una mejor forma de traducirlo así. ¿Y cómo lo hace? Con su palabra. Es por su palabra. Él hablará, pero aquí su hablar causará que las cosas se sometan, se subyuguen a Él. Este es un principio vital. ¿Por qué? Porque aprendemos que cuanto más encuentro la palabra de Dios, mientras más Él me habla, y una de las cosas que invitan a que Dios te hable, a que se comunique contigo, es la adoración. Desde un punto de vista personal, puedo decirte esto. Cuando paso por el libro de Salmos, cuando voy delante de Dios con oración y alabanza,
leyendo los Salmos, una de las cosas a las que me abro es al consejo de Dios, al liderazgo de Dios en mi vida. Y allí es cuando Dios privadamente me habla durante la adoración. Si no sientes deseos de adorar a Dios, lo que estás diciendo es: Dios, no estoy realmente interesado en oírte. No quiero saber cuáles son tus pensamientos, cuáles son tus planes, qué esperas de mí, ni a qué me estás instruyendo. Mientras que el que adora a Dios es lo opuesto. Queremos saber lo que Dios quiere comunicarnos. Queremos saber cuál es su voluntad. Queremos saber cómo servirle. Queremos conocer qué áreas de nuestra vida le resultan desagradables. ¿Por qué? Porque nuestra nueva condición es muy diferente a la del mundo. El mundo quiere las cosas a su manera, pero un hombre piadoso quiere las cosas a la manera de Dios en su vida. No queremos ser rebeldes contra Él. Así que dice aquí, Él subyugará. ¿A quién va a subyugar? Dice aquí, Amim, pueblos. Y dice también, y esto es algo maravilloso, cuando leemos aquí, dice, Yadber Amim Tahteinu. Él subyugará pueblos debajo de nosotros. Ahora, ¿qué nos dice eso? El Salmo nos habla de esta manera. Los que adoramos a Dios, veremos a Dios dándonos autoridad, dándonos gobierno, poniéndonos en roles de liderazgo, haciendo cosas en nuestras vidas en las que tendremos responsabilidad sobre más y más personas. Así que Dios subyugará pueblos debajo de nosotros. Y luego continúa diciendo en este mismo verso, y pueblos, esto significa naciones, y naciones debajo de nuestros pies. Lo que esto comunica es que de la misma manera que Dios habla del Mesías Yeshua, Jesucristo, diciendo que Él va a poner las naciones bajo sus pies o como estrado de sus pies, lo mismo aplica para nosotros. ¿Por qué? Bueno, cuando vivamos en el reino, por ejemplo, Apocalipsis 20, versículos 4 y 6, el capítulo 20, versos 4 y 6 de Apocalipsis dice que vamos a gobernar y reinar con Él. Entonces, si estamos reinando con Él y Él pone a pueblos bajo sus pies, Él también pondrá pueblos bajo nuestros pies. Todo esto habla de cómo la adoración te posiciona en un lugar muy diferente al resto del mundo. Esa es su promesa. Y luego dice, mira, ahora el siguiente verso es el 5 en hebreo y 4 en español. Yivhar lanu et nachlateinu. Él elegirá para nosotros. Dios está eligiendo para nosotros, ¿qué? Nuestra herencia. Él nos está mirando y determinando cuál será nuestra herencia. Ahora, si no lo estás adorando, si no estás interesado en servirle, si no quieres oír de Él, si no deseas su influencia en tu vida, tu herencia va a reflejar eso. Pero si lo contrario es lo que es verdad y eres alguien entregado al reino, entregado a su propósito, alguien que ora diligentemente por su influencia en tu vida, sabiendo qué le agrada a Él para poder hacer esas cosas, entonces la herencia que Él elegirá para ti va a ser muy diferente. Entonces dice, Él elegirá para nosotros nuestra herencia. Y luego algo. La palabra es Gaón. Gaón tiene varios significados, pero en este contexto probablemente es un término que se relaciona con majestad, con algo maravilloso. Y resulta muy significativo que vemos esta palabra junto al nombre Jacob. Él elegirá para nosotros la majestad de Jacob, a quien Él ha amado. Selah. Bien, esta palabra majestad
Si la dices en hebreo moderno, probablemente, si le preguntaras a alguien, Ma Matzot, Jamilá Gaón, ¿qué significa la palabra Gaón? Probablemente te dirían que tiene que ver con alguien que es un genio, con alguien altamente inteligente. Aquí se aplica para ¿quién? Para Jacob o Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob fue un hombre sabio. Él se sometió a las instrucciones de su madre, quien había recibido información profética. Dios le habló a ella, y ella habló con Jacob, quien respondió a lo que su madre le había compartido. Por esa razón, Jacob fue capaz de obtener la primogenitura y la bendición que va con ella. Lo que está diciendo aquí es que este es el tipo de inteligencia que agrada a Dios, la que Dios ama. Muy importante. La inteligencia, la majestad de Jacob, a quien él ha amado, Selah. Y luego el siguiente verso. Dios ha subido con trúa. Usualmente cuando oímos la palabra trúa, pensamos en uno de los sonidos que hace el shofar. Es un grito, o más bien un estruendo. Y no me sorprende en absoluto cuando leo aquí que Dios ha subido con el sonido o con el estruendo. El Señor con el sonido o la voz del shofar. Bien, el shofar, ese cuerno de carnero, cuando vemos la primera vez que se menciona en la Biblia, se muestra vinculado al concepto de provisión. Dios proveyendo lo necesario para, de acuerdo al contexto, para la victoria. Aprendamos algo. Dios quiere que vivas una vida victoriosa, pero aquí está el detalle. No puedes hacerlo por ti mismo. Solo puedes hacerlo en sumisión a Él, con su ayuda y con su influencia en tu vida. Y este estruendo, miren lo que dice la Escritura, Dios ha subido con el estruendo, el Señor con la voz del shofar. Él está allá arriba y todo esto plantea el asunto. Él está allá arriba. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos anhelar su atención, desear su influencia, querer recibir su provisión, porque está fuera de nuestro alcance, y la implicación aquí es que solo a través de la adoración tendremos acceso a la provisión de Dios. Luego, el siguiente verso que habla fuertemente de adoración dice, alabad a Dios, alabad. Y luego dice, alabad a nuestro Rey, alabad. Esta palabra para alabar significa literalmente cantar alabanzas. Viene de un término que se refiere a un cantautor. Así que dice, alabad a Dios con cánticos. Aquí podríamos traducirlo así, cantad alabanzas a Dios, cantad alabanzas a nuestro Rey, cantad alabanzas. 4 veces aparece esta palabra para cantar alabanzas en este verso. Y luego continúa diciendo, porque Rey, esto es lo que Él es el Rey sobre toda la tierra. ¿Quién? Dios. Porque Rey sobre toda la tierra es Dios. Y de nuevo dice, cantad alabanzas, y la última palabra es la palabra masquil. Ya hemos mencionado que masquil, lo que significa aquí literalmente, envuelve una idea de éxito. Es un término que también puede significar logro. Y en este mismo sentido, transmite un concepto de inteligencia, entendimiento, sabiduría. Así que cuando leemos aquí podríamos decir, en el verso 8 en hebreo, 7 en español, porque Dios es Rey sobre toda la tierra, cantad alabanzas a Él. Y la implicación es para el éxito, para la inteligencia, para que Dios provea lo que necesitas para vivir una vida victoriosa. Porque Él, una vez más,
es Dios. Mira el siguiente verso. Dios, y la mayoría de las Biblias colocan Dios reina. Pero no es la palabra molech, es la palabra malach. ¿Cuál es la diferencia? Que malach está en pasado. Dios reina en el presente, por supuesto, y también reinará por siempre. Pero el punto aquí es que el verbo se usa en tiempo pasado para hablar de un sentido de totalidad. El gobierno de Dios es un gobierno sobre todas las cosas en su totalidad, y no solo sobre todas las cosas, sino también para siempre. Dios nunca dejará de ser el Rey. Leemos aquí: Dios ha reinado sobre todas las naciones. Dios se ha sentado en su trono santo. De nuevo, está en pasado, no hablando de un evento pasado. Por el contexto sabemos que es algo presente y que aún más lo será en el futuro, cuando Dios manifestará su dominio. Manifestará que Él es quien se sienta sobre ese trono santo. Pero el punto que se está enfatizando es que Él es quien domina sobre todo. No hay nadie que lo detenga, nada que lo obstruya y nada que de ninguna manera desafíe su autoridad. Él es el Dios supremo. Y luego leemos en el verso 10 en hebreo, 9 en español, donde dice: Nidivei Amim. Muchas traducciones dirán los príncipes, pero es muy interesante. Esta palabra, que está bien traducida como los nobles o los príncipes, lo que significa literalmente es generosos. Habla de personas que son generosas, que dan, que usan sus recursos para ser de bendición para otros. Lo que dice aquí es que estos hombres generosos del pueblo van a ser reunidos. Y luego dice, el pueblo del Dios de Abraham. Este término, el Dios de Abraham, es muy raro en la Escritura. Vemos frecuentemente el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y también el Dios de Jacob. Pero el Dios de Isaac o el Dios de Abraham es algo muy inusual. Cuando Abraham se menciona en el texto, siempre se hace para resaltarlo como ejemplo de fe. ¿Y a qué lo condujo la fe? La fe causó que Abraham persiguiera las promesas de Dios. ¿Qué significa eso? Que viviera de una manera que asegurara las promesas de Dios y sus bendiciones en su vida. Y la razón por la que esto está aquí es porque la adoración nos transforma. La adoración nos trae a la provisión de Dios. La adoración nos da acceso a Dios y por ella podemos utilizar su influencia, su presencia, su provisión, todo lo que Él nos dará para que vivamos esa vida victoriosa. Así que noten lo que dice aquí. El pueblo del Dios de Abraham. Cuando miramos esto, según las normas del paralelismo hebreo, descubrimos que quienes son generosos, lo son porque están buscando las promesas de Dios, como lo hizo Abraham. Su fe los hace generosos. La fe no nos conduce a acumular, sino que la fe nos conduce a distribuir, a ser personas que comparten, que son generosas. Y por lo tanto, al final dice, porque a Dios, y aquí habla de Dios, y este a Dios significa de Dios, que a Dios le pertenecen los escudos de la tierra. Cuando yo camino en fe, voy a entender que Dios es el proveedor de mi vida y necesito ser un mayordomo, un administrador de esa provisión, con el fin de ser alguien capaz de distribuir lo que Dios me ha dado a otros. Cuando hago eso, estoy operando en la fe, y eso tendrá un resultado muy, pero muy bueno en mi vida, en tu vida y en la de todo el que lo practique. ¿Por qué? Bueno, no es por casualidad que Dios dice aquí, al final de nuestro salmo, porque a Dios
pertenecen los escudos de la tierra. Cuando camino en fe, cuando soy generoso, los escudos, y esto es lo que tenemos aquí, Maginei, Eretz, los escudos de la tierra, que le pertenecen a Dios, van a ser dados, puestos delante de mí, a mi lado y también detrás de mí. Y luego dice, meod, mucho o en gran manera, naalei, en gran manera exaltado. Tenemos que darnos cuenta de quién es verdaderamente Dios y de lo que Él es capaz de hacer en nuestra vida para su voluntad. Todo se resume en esto. Verdaderamente creo que la voluntad de Dios es buena. Verdaderamente creo que cuando camino con Él, al llegar al final de mis días, realmente habrá recompensas, bendiciones. Realmente habrá un reino de Dios. Verán, la mayoría de las personas tiene dudas. Pueden repetir la oración de fe y arrepentimiento, pero en el fondo no están seguros. Aceptan al Señor por si acaso. De hecho, he oído a predicadores decir, ¿sabes qué? Si esto no es verdad, pero igual lo aceptas, ¿qué daño te hace? Esa es una declaración escandalosa y horrible. Esta es la verdad. Todo este libro es la verdad. Todas las promesas de Dios son sí y amén. Nunca seremos decepcionados. No pienses de esta manera. Bueno, ¿qué pasa si no es cierto? Jamás dudes que tu sí sea sí. ¿Crees en las promesas de Dios? Sí las creo. ¿Crees que Él te llevará a su reino de gloria, perfección y justicia, donde Él estará contigo para siempre? Sí lo creo. ¿Crees que su voluntad, sus propósitos y sus planes son lo mejor? Claro que sí. Así es como pensaba Abraham. Así es como él sabía acerca de Dios, que Dios es en gran manera exaltado, y por lo tanto, es sabio que nosotros nos ubiquemos bajo su autoridad. Voy a concluir con esto. La adoración santa, la adoración en espíritu y en verdad, como nos enseñó Yeshua, ese tipo de adoración es la que nos posiciona bajo su autoridad. Y cuando estamos bajo su autoridad, no hay lugar más seguro donde podamos estar. Habrá escudos por todos lados y vamos a darnos cuenta de que Dios es en gran manera exaltado. Es decir, Él es más grande que cualquier otra cosa. Y nosotros somos el pueblo que le pertenece a Él. No hay nada mejor que esto. No dudes. No vivas para las cosas de este mundo. No vivas basado en la filosofía de este mundo. Vive para Dios. Y la prueba real de si estás viviendo para Dios, si tienes esa misma fe que tuvo Abraham, es si estás comprometido con adorar al Dios de Israel. Y solo puedes hacer eso si estás en esa relación centrada en el Evangelio, a través del Mesías Yeshua, si has aceptado lo que Él hizo por ti, que pagó el precio por todos tus pecados. Él murió para pagar ese precio. Derramó su sangre para que tú pudieras experimentar la redención divina, la redención de Dios para ti. Y esa redención es eterna. Cuando miramos lo que Dios está ofreciendo, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, no podemos evitar alabarlo. Vamos a querer adorarlo. No solo ocasionalmente, no una vez por semana o algunas veces al año nada más, sino que haremos de la adoración la prioridad de nuestra vida. Y para lograrlo, todo lo que necesitas es este libro de Salmos. Todo lo que necesitas es un momento para estar quieto, en silencio ante Él, abrir tu Biblia y comenzar a leer. Vas a maravillarte de cómo Dios te habla, cómo te va a revelar cosas, cómo Él, a través de su Espíritu, será tu maestro y te revelará cosas que son asombrosas,
cosas que no percibías y que no conocías. Cuando hagas de la adoración la prioridad en tu vida, vas a descubrir cuán maravilloso es verdaderamente adorar a Dios. Cierro con eso hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.